La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Mis hermanos, mis hermanas, en el corazón de Jesús y en el corazón de María, nos encontramos nuevamente con ustedes a través de esta transmisión para conocer más acerca de nuestra doctrina, acerca de la celebración del misterio de Cristo, acerca de nuestra fe en esta iglesia apostólica, y nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo. Pedimos al Espíritu Santo que ensanche los deseos de nuestro corazón y los colme más allá de lo que nuestros corazones desean, más allá de las peticiones que pueden brotar de nuestros labios, aunque no encontremos tal vez las palabras adecuadas para expresarnos. Sí, pidamos ser cada vez más instrumentos de la voluntad salvadora de Dios, de su designio de unidad, de su reino. Venga tu reino. Y iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como hemos ido comentando a través de nuestras transmisiones, un resumen tan pequeño, por eso se llama resumen, de la fe cristiana, porque nuestra fe ya de por sí tiene fundamento en la Sagrada Escritura y es el alimento bajado del cielo que tiene una riqueza inmensa. Es un alimento que nos da al alma paz, sabiendo que podemos entrar a las profundidades del mensaje que es Cristo. Y entrar al mensaje de Cristo es entrar a su corazón. Así que lo que nace del costado de Cristo, clavado por nosotros, su sangre, de allí nace la iglesia, los sacramentos y todo lo que nosotros somos y creemos. Ya habíamos estado analizando y comentando estos puntos interesantes acerca de nuestra fe. Decíamos como primer punto, creador de todo y de todos, de lo visible y lo invisible. Creemos, sí, en estas esferas celestes que el mismo San Pablo nos los presenta en sus cartas: tronos, principados, dominaciones, querubines, serafines, arcángeles, ángeles, y todos están bajo el poder de Dios que le da el trono a Cristo, y que Dios es creador de lo visible y lo invisible. Nosotros lo escuchamos y lo vemos en la Sagrada Escritura. Dios sacó todo haciéndolo de la nada, dice un catecismo antiguo. Así que es un Dios creador que lo hace todo por amor. Un solo Dios, un solo Señor es el siguiente punto que hemos comentado. Y Él mismo lo da desde el Deuteronomio: no adorarás a otro Dios. Yo soy tu Señor, yo soy tu único Dios y Padre. Solo a mí me adorarás. Es un Dios celoso porque lo ha dado todo. No hay en otra religión que nos den estas palabras. Un Dios que dice que es Padre, un Dios que da todo su amor por su pueblo. No hay en el hinduismo, no hay en el budismo, no hay en el islamismo, no hay en el confucianismo, no hay en ninguna otra religión antiquísima esta frase tan maravillosa. Y sin embargo, también llena de compromiso. Solo a mí me adorarás. Y es basado precisamente en esta petición de Dios nuestro Padre.
Un Dios, un solo Señor, dice el mismo San Pablo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, que es de todos y es para todos. Es, decíamos también, un Dios vivo, es un Dios personal, porque desde que Él hace la creación, encontramos esa hermosa relación de Dios que camina con el hombre, de Dios que platica con el hombre, y lo vemos cuando lo anda buscando, y después de que el hombre ya quiso hacer su propia voluntad, comiendo del árbol prohibido, haber elegido su propio destino. Dios, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Te ando buscando. Entonces, es un Dios de iniciativa, que es persona y que es vivo y viene a nosotros, y por eso tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su propio Hijo, que siendo rico se hace pobre para hacerse como uno de nosotros, menos en el pecado, y además para seguirse quedando en este alimento que nos da vida eterna, la vida definitiva, y nos da la fe a través de la Eucaristía, que es fuente y culmen de la liturgia, de los sacramentos. Es el sacramento más perfecto. La Eucaristía es el encuentro de Dios personal con nosotros. Ya en el sacramento de la penitencia, Dios misericordioso nos perdona nuestros pecados. Ya desde el bautismo, Dios nos toma entre sus brazos para hacernos, entre sus brazos, después de que nos hace nacer en el seno, como dicen los padres antiguos de la iglesia, en el seno de la iglesia, que es la pila bautismal, donde da a luz a los auténticos hijos de Dios, y nos toma en sus brazos para llevarnos en sus brazos si queremos crecer junto a Él e ir caminando por el camino que Cristo nos ha hecho. Así que es un Dios personal, y es un Dios tan cercano que cada vez que lo invocamos, Él viene, Él está, Él permanece. Por eso es el Emmanuel con nosotros. Es un ser, decíamos también, plenamente libre. Así como Él nos ha dado esa facultad de la libertad para hacer el bien y evitar el mal, para estar con Él o dejar de estar con Él, estar contra Él. Nos hizo a su imagen y semejanza, y en esa libertad de hijos de Dios, Él nos crea. Si nosotros, que desde el bautismo no somos conscientes de lo que recibimos, y los encargados de hacernos crecer en este camino y en estos preceptos son nuestros padres y nuestros padrinos. Así que desde el bautismo, Dios, con la libertad que nos da, deja que nuestros padres nos eduquen, que nuestros padres decidan. Desafortunadamente, a veces algunos padres no deciden bien y hacen que sus hijos después desprecien lo que reciben ya de adolescentes, rechacen a la iglesia y a sus sacramentos, porque no hay un verdadero testimonio de paternidad y maternidad responsables, de amor conyugal, de amor de realización de personas y de integración y de unidad en la familia. Familias que no oran y que no hacen viva su fe, hacen que los hijos que fueron bautizados, que fueron sellados con la marca, con el sello del Espíritu Santo desde el bautismo, empiece a querer desaparecer de la persona con esa libertad. Entonces, es un Dios que, al habernos hecho a su imagen y semejanza, nos ha dado la libertad de ser plenamente libres. Ya Jesús nos va a decir que hay que conocer a Dios. El que no conoce al Padre, el que no conoce al Hijo, no conoce al Padre. Y el que no quiere llegar al Padre, no quiere llegar al Hijo. Para poder llegar al Padre hay que ir a través de Jesús. Y Jesús es el camino. Y Jesús es la vida. Y Jesús es la verdad. Y una verdad, dice Jesús, que los hará libres. El que vive en la verdad no oculta nada que Dios le haya dado en esta vida. Su vida tiene que ser, el que verdaderamente está cerca de Dios, su vida tiene que ser transparente.
a los ojos de los demás, con sus defectos y errores, pero siempre con esa tendencia de ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y tenemos que ser plenamente libres como el Padre nos ha hecho libres, no atados a los vicios, no atados al egoísmo de nuestros placeres, de nuestras pasiones, sino en una libertad que nos vaya liberando de ataduras, que nos vaya haciendo cada vez más justos, más santos, más hijos de Dios. Es un Señor de la historia, decíamos en otro de los puntos, porque Dios, a través de los acontecimientos que se dan en este planeta, en la humanidad, ha construido y ha entretejido la obra de salvación, preparándonos con el pueblo de la antigua alianza para la llegada de su Hijo. Y al llegar a la plenitud de los tiempos, dice San Pablo, envió Dios por medio de una mujer nacido bajo la ley para podernos dar la salvación. Y para que después de Él pasar por este mundo, enseñándonos el reino, ahora sí nosotros caminemos en esta iglesia y nosotros hagamos la historia de santidad de los hombres, de salvación de los hombres y de gloria de Dios. Por eso interviene en nuestra historia si nosotros lo hacemos partícipe de esta historia. Es un Padre, también decíamos, amoroso y misericordioso. Ya Dios nos ha amado tanto que también nos ha dado a través de su Hijo el perdón de nuestros pecados, la misericordia del Padre, porque es misericordioso para quienes practican misericordia. Es un Padre que perdona nuestras faltas, un Padre que olvida nuestras deudas y es un juez justo de todos. La justicia forma parte de la esencia de Dios. Dios le da a cada uno lo que le corresponde y pide de cada uno lo que le ha dado conforme a sus capacidades. Y en unos momentos más continuamos comentando, hermanos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Noche de mariachi con sacerdotes a beneficio Pro Construcción Nueva Catedral. Te esperamos este sábado 14 de septiembre en punto de las 8 de la noche, con la participación musical de los sacerdotes Enrique Villalobos, Francisco Hernández, Frankie Monarres, Gabriel Pedrosa y otros más. Asiste a esta noche de mariachi. Cooperación $10 o 120 pesos por persona. Reserva tus boletos. 607-3775. Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe te invita. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 3 de agosto, en el restaurante La Escondida, a partir de las 9 de la mañana. Invitado especial, el Padre Papías. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas, de venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Koinonia Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Y decíamos entonces, la justicia forma parte de la vida de Dios,
que da a cada uno según sus obras. Jesús nos lo va a expresar de varias formas en las parábolas, pero ese texto de Mateo, en el capítulo 24, donde Jesús vendrá al final de la historia para juzgar a todos y mandará a sus ángeles al norte, al sur, al este y al oeste para reunir a todos aquellos que Dios ha traído a este mundo, a todos sus hijos, y juzgará, puesto que Él ha sido puesto a la derecha del Padre para juzgar a vivos y muertos. Él hará el juicio, es decir, le dará a cada uno conforme a lo que Dios siempre ha pedido. La única pregunta, el único parámetro en el que se basará Jesús será: ¿qué hiciste por tu hermano? El más insignificante. De allí parte la justicia. De allí va a ser su juicio y seremos juzgados. Y a cada uno se nos juzgará. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos encarcelado? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos destrozado y no te asistimos? Y entonces, a partir de allí, vendrá la justicia aplicada, la justicia divina. Es un juez justo de todos y para todos. Hoy entramos en este penúltimo punto: Dios estable, Dios eterno, Dios inmortal, Dios fiel. Creer en Dios, diríamos, con esta pregunta comenzamos. Creer en Dios no equivale quizás a declararse a favor del inmovilismo, que nada puede moverse, transformarse, que todo es y va a ser siempre igual. Eso sería el inmovilismo. Creer en Dios, poder eterno, Rey eterno, no es ponerse del lado de la tiranía y del absolutismo y del autoritarismo. Si todo es movimiento y cambio, porque esto también lo tratan los grandes filósofos, Aristóteles, Platón, Sócrates, y todos aquellos que dicen que todo es cambio, todo es movimiento, todo es dinamismo. Si todo es movimiento y cambio, ¿cómo creer en un Dios inmutable? Un Dios que no puede cambiar. Entonces tendremos que responderles: en medio de la inestabilidad de las personas y cosas y de su fragilidad y lo pasajero, Dios se manifiesta como aquel con quien podemos contar. Él es Yahvé, es decir, el que es. Cuando se revela a Moisés para que Moisés lleve el mensaje a su pueblo y Moisés le cuestiona: ¿y cómo les diré que te llamas? Diles que yo soy el que soy. En medio de un mundo que cambia y pasa, dirá en Isaías y en el Apocalipsis: yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Fuera de mí no hay ningún Dios. Y entonces Hebreos dirá ya en la revelación más plena de Dios en su Hijo Jesucristo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces tenemos que ver algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Nos dice de Dios que su amor dura por siempre, en el Salmo 136. Y la verdad del Señor permanece para siempre, Salmo 117, Salmo 119. Y luego, su justicia permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. Sus planes subsisten por siempre. Su juicio es eterno, en el Salmo 119. Su reino es eterno, Salmo 10, en Hebreos 1:8, en Daniel 2:44, en capítulo 3, capítulo 7, en Tobías 9, en el Apocalipsis, en el primer capítulo, Dios, su reino es eterno, en Primera de Pedro. Nos van a decir, al hablar de la eternidad de Dios, su alianza es eterna, puesto que Dios siempre permanece fiel con esa alianza que ha hecho con el pueblo de la nueva alianza, que es la iglesia. Y también habla de su misericordia es eterna.
en Salmo 107. Y su poder es eterno. Romanos 1:20. Su gloria es eterna. Por eso, uno de los grandes santos fundadores de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, utilizará como eslogan esta frase: para mayor gloria de Dios. Porque además esta es la finalidad del anuncio de Jesucristo, la gloria del Padre, la gloria de Dios, que es en 2 de Timoteo, en 1 de Pedro, en el capítulo 5, Daniel 3, Romanos 16. Y además nos va a decir: Dios es roca firme. Aquella frase que Jesús les va a decir también: la roca que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Ha sido un regalo de Dios. Pero más que pensar en un Dios estático, es decir, que no se mueve e inmutable, el cristiano piensa en un Dios infinitamente dinámico. Es una riqueza insondable que no puede ser medida. Es un misterio inagotable, un creador incesante, una alegría inacabable, una novedad constante, una sorpresa insospechada. Para quien lo busca, siempre será una novedad y siempre será una sospecha, una sorpresa insospechada. Para quien está tocando puertas, para quien está en búsqueda, como nos decía en la liturgia dominical de este domingo 17 pasado del tiempo ordinario, en el domingo el Evangelio nos hablaba precisamente de esto: la oración constante y perseverante para estar tocando insistentemente, y debe ser perseverante, para quien tiene que ser alguien que busque constantemente las cosas de Dios. Por eso, primero buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás se nos dará por añadidura. Y será una novedad. El Evangelio es la novedad de Jesucristo hoy y siempre. Así que un Dios siempre vivo, como lo llama la Biblia en Daniel 6:26, en Hechos 14:15, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, pero siempre el mismo, el Dios que ama, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, podemos considerar como un aspecto de la estabilidad de Dios la fidelidad en su amor y en el cumplimiento de sus promesas de salvación. El Salmo 145 nos lo recordará. El Señor es fiel en todas sus palabras, en todas sus obras es amoroso. Yahvé, por el amor que les tiene y por guardar la promesa hecha a sus padres, los libró de la esclavitud, porque es el Dios fiel que guarda la alianza y el amor por 1000 generaciones, les dice en el Deuteronomio Moisés. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24 dirá: es fiel el que nos llamó y lo realizará. Y entonces nos dirá el Salmo 105, siempre se acuerda de su alianza. Dios no olvida sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Dios es un Dios que se mantiene a pesar de los pesares, es decir, nosotros fallamos, la humanidad falla, la iglesia falla, el pueblo de Dios vuelve a caer, y Dios permanece siempre fiel a su alianza. Es un Dios que el amor hace que perdone, que el amor hace que provea a los hijos necesitados. Es un Dios que hace que el amor siga actuando día a día. Y para algunos que creen que se les acaba esa presencia de Dios o que no son escuchados, ahí está Dios. Dios llega cuando le invocamos, y siempre un signo o un hecho que nos va a hablar de Dios. Por eso Jesús nos va a decir: estén atentos siempre a los signos de los tiempos. Para poder encontrar a Dios hay que estar
con la conciencia limpia, con el corazón tranquilo y siempre fervorosos en la caridad, entregados en el servicio al pobre y al más necesitado y al enfermo. Por supuesto que creer en el Padre amoroso implica también corresponderle a ese amor, trabajando por que siempre habrá alguien más necesitado que nosotros. Siempre nosotros estaremos en mejor condición que otros más despojados, más marginados, más necesitados. Entonces, Dios no es olvidadizo, es amigo que nunca falla, por eso es fuente de esperanza para los creyentes. Dios cumple, pero cumple a su manera, una manera más plena, más allá de la letra, porque los caminos de Dios no son los caminos de los hombres, como le dijo Jesús a Pedro. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Y Dios tiene sus propios pensamientos y Dios tiene sus propios caminos, no como los que nosotros exigimos o como nosotros queremos. Entonces, Él cumple a su manera, una manera más plena, más allá de la letra. Así es como Dios nos ama. Y en momentos más continuaremos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Cuando el gobierno ve a un ecologista jugarse la vida por un huevo de halcón, ve en él un héroe. Y cuando ve a un provida en la puerta de una clínica abortista, ve en él a un fanático. ¿Esto les parece lógico? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. El aborto libre hasta las 12 semanas llegó a México Distrito Federal en verano de 2007. 5 años después, los abortos practicados allí han sido cerca de 500,000 solo en el DF. Esta cifra es mucho mayor, sin contar aquellos abortos hechos en clínicas clandestinas y abortos caseros. Mujer, sé valiente, defiende el hijo de tu vientre. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Por ejemplo, decíamos a Jesús, lo hizo descendiente de David, pero solo legalmente, porque no nació de José, que a José se le reconoce como una gran figura, la figura del silencio junto con María. Una figura discreta, de esos siervos de Dios que pasan desapercibidos pero que han hecho una obra perfecta, cuidar de su propio hijo. Por eso, en una de las celebraciones de este año del Papa Francisco, el día 1 de mayo de este año, hablando en audiencia allí en el Vaticano con algunas personas, él resalta mucho la figura de José y dice que hay que volver a retomar a José, puesto que es el padre adoptivo de Jesús, y ponerlo en las plegarias eucarísticas,
Por eso en todas las plegarias eucarísticas debe de aparecer cuando se hace a la intercesión de María, la Virgen, la Madre de Dios y su esposo San José. Hay que agregar allí en todas las plegarias, hermanos sacerdotes, si es que me escuchan en algún momento, saber decir en todas las plegarias después de María y su esposo San José y la de su esposo San José. Entonces, no nació de José. Jesús oyó las súplicas de Jesús, las escuchó al Padre, el Padre librándolo de la muerte, pero después de la muerte, con la resurrección, lo mandó como rey, pero para dominar el corazón, no la política. Jesús va más allá de una ley política, es una ley del corazón que va más allá del romanticismo, va más allá del sentimiento, es inundar el ser de ese amor de Dios. Esta estabilidad de Dios y su fidelidad y lealtad debe llenarnos de una plena seguridad, de una plena paz, de una confianza y de una esperanza. El Papa Francisco, en esta Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Brasil, ahora en estos días pasados, invitaba precisamente a los jóvenes de llenarse de ese amor de Dios, de esa seguridad, de esa paz y de esa confianza y de esa esperanza, pero a la vez convertirse en anunciadores de este mensaje, de ir ellos como misioneros, como enviados de Jesucristo. Y es un mensaje a todos los bautizados, a todos los creyentes en Jesucristo, a todos nosotros que estamos en esta iglesia, a anunciar a Jesús puerta por puerta. La misión es permanente, no ha terminado por un decreto del señor arzobispo hace 4 años y ya se acabó. Ya no hay nada que hacer, ya nada más lo que pida la diócesis en el momento en que lo pida. Pero la diócesis está con la Iglesia Universal y estamos desde Aparecida, desde 2007, pero no solamente desde el 2007, sino desde que Jesús nos mandó a que lo anunciáramos a todas las naciones. O sea, el que fundó nuestra iglesia es el que nos manda. Y la iglesia nos recuerda esto que Jesús ya nos había dicho. Pero en Aparecida los obispos latinoamericanos nos van a recordar. Ser discípulos de Cristo significa ser misioneros de Jesucristo. Y tenemos que empezar por la conversión de nuestro corazón, la conversión de nuestra persona, la conversión de nuestros grupos, la conversión de nuestras estructuras, la conversión de nuestra pastoral, la conversión de nuestros métodos, la conversión de nuestras maneras de catequizar y de evangelizar, que sea más plena, que sea más completa. Y el mismo Papa Emérito Benedicto XVI, en la preparación de la 13ª Asamblea General de los Obispos, que fue en el 2012, hay un documento que no ha salido a la luz pública que se llama precisamente La Fe, Transmisión para la Nueva Evangelización, que nuevamente invita a que nosotros seamos quienes llevemos esa luz de Jesucristo y encendamos la fe con el testimonio, con la conversión primero de nuestro corazón y luego el testimonio de nuestra vida, la caridad que la tenemos que llevar a cabo en las necesidades de nuestros ambientes, en nuestras comunidades. La fe se transmite a través de las obras, sí, a través del conocimiento, a través de la enseñanza, a través de la fe, a través de la enseñanza y a través de nuestra formación. Pero tiene que ser algo que nosotros decidamos. Así que la lealtad, la estabilidad de Dios, su fidelidad, debe llenarnos de esta seguridad, de esta paz, de esta confianza y de esta esperanza.
lo que nosotros celebramos en la Eucaristía, lo que nosotros celebramos en los sacramentos, es esto, que Dios permanece fiel, amoroso y alguien que está con nosotros. El Señor es fiel y los llenará de fortaleza en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Quien tiene al Dios verdadero, quien tiene al Dios de Jesucristo, debe alejar todo temor y toda turbación. Santa Teresa nos hablaba en uno de sus poemas: que nada te turbe, que nada te espante, solo Dios basta. Y la gracia de Dios nos debe bastar, porque es a la que le dice a San Pablo: mi gracia te basta. San Pablo se quejaba de la espina de la carne que llevaba en su corazón, pero Dios le contesta: es que sola mi gracia te basta. Esa gracia llena de amor y llena de gran consuelo. Yo soy tu consolador. ¿Por qué temes al mortal y a los hombres? Dice Isaías 51. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Allí en el capítulo 16 de Juan, Jesús anima a sus apóstoles: el mundo los va a perseguir, el mundo los va a golpear. A mí me persiguieron, a mí me difamaron, pero yo he vencido al mundo. Esa es la promesa de Jesús. Y cuando le entrega las llaves a San Pedro, le dice: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y aunque los montes se desplomen en el mar, con nosotros está Dios, dice el Salmo 46. Y como Jesús en la cruz, ese Jesús que entregó su vida por amor a nosotros, y ese Padre que dio a morir a su propio Hijo, pero por amor a nosotros, le decimos a nuestro Padre Dios: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Al mismo tiempo, la fe en este Dios que en Jesucristo mostró su fidelidad se convierte en luz y en certeza, en obediencia, en seguimiento, en deseo de cumplir sus mandatos, porque como le dice San Pedro a Jesús: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces le diremos como la samaritana: dame, Señor, de esa agua para no tener jamás sed. Porque Jesús es la fuente de agua viva, y el que come de este pan bajado del cielo vivirá para siempre. Esa es la promesa de Jesús. Para poder comer su pan tenemos que convertir nuestro corazón, que pedirle perdón a Dios. Y es una de las promesas que Dios ha hecho a sus hijos y que no las sigue haciendo y que las sigue cumpliendo. Así que Dios es alguien que permanece fiel a sus promesas porque sigue estando en su iglesia. Y así nos adentramos en el catecismo del Yucat. Este catecismo que también hemos estado comentando y que va junto con la síntesis que estamos haciendo un poco a la par en algunos conceptos y algunos contenidos. Y el catecismo del Yucat nos cuestiona qué debemos hacer por la unidad de los cristianos. Jesús había hecho una súplica al Padre estando con sus discípulos en el cenáculo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Padre, que te conozcan como yo te conozco, para que todos sean uno. Entonces debemos escuchar las palabras y los hechos de Cristo, cuya voluntad declarada es que todos sean uno. Independientemente de la edad de cada cual, la unidad de los cristianos nos afecta a todos. San Pablo compara esta unidad con el cuerpo, con el organismo humano. ¿Acaso le puede decir el dedo del pie derecho al ojo: no te necesito? ¿Acaso la mano le puede decir a la pierna izquierda: no te necesito? ¿Acaso la oreja le puede decir a la boca: no te necesito? Todos
somos miembros de un solo cuerpo. La unidad fue uno de los deseos más importantes de Jesús, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Las divisiones son como heridas en el cuerpo de Cristo. Duelen y supuran. Están allí con pus, con mugre, con suciedad. Las divisiones conducen a enemistades y debilitan la fe y la credibilidad de los cristianos. En unos momentos más continuamos en esta reflexión. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Koinonia Radio, 1420 AM. Noche de mariachi con sacerdotes a beneficio Pro Construcción Nueva Catedral. Te esperamos este sábado 14 de septiembre en punto de las 8 de la noche, con la participación musical de los sacerdotes Enrique Villalobos, Francisco Hernández, Frankie Monarres, Gabriel Pedrosa y otros más. Asiste a esta noche de mariachi. Cooperación $10 o 120 pesos por persona. Reserva tus boletos. 607-3775. Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe te invita. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 3 de agosto, en el restaurante La Escondida, a partir de las 9 de la mañana. Invitado especial, el Padre Papías. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Las divisiones, entonces, decíamos, de esta iglesia que debe de ser una, porque es el deseo de Cristo, que formemos un solo cuerpo, como Él en el Espíritu y con el Padre forman un solo Dios. La iglesia tiene que ser sacramento de la Trinidad, es decir, imagen del Dios invisible es la iglesia visible. Las divisiones conducen a enemistades y debilitan la fe y la credibilidad de los cristianos. Para que el escándalo de la separación desaparezca del mundo es necesaria, tenemos que insistir en esto, es necesaria la conversión de todos los afectados. También el conocimiento de las propias convicciones de fe y las controversias con las de los otros. Pero especialmente es necesaria un corazón en una oración común y el servicio común de los cristianos a los hombres. Los responsables de la iglesia no deben dejar que se interrumpa un diálogo que agregue a todos los alejados, a todos los marginados, a todos los separados. Y esto a veces nos cuesta mucho, pero es Dios el que hace salir el sol para justos e injustos, para buenos y malos, y hace llover para justos e injustos. Es un Dios Padre de todos. Y la iglesia, decíamos, fundada por Cristo. Y tenemos que preguntar, ¿por qué es santa la iglesia? La iglesia no es santa porque todos sus miembros sean santos, porque eso no es una verdad. Desafortunadamente, desgraciadamente, nuestra iglesia no toda está inundada, no toda está formada por santos, sino porque Dios, decíamos, la iglesia es santa, es porque Dios es santo y actúa en ella y por ella. Jesucristo, el justo, el único mediador entre Dios y los hombres, el que la fundó, es santo. Nuestro fundador, el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, hace que se santifiquen todas las cosas.
Y al celebrar los sacramentos, nos santifican el tiempo, santifican a la persona y a los que celebran un sacramento, una acción litúrgica, una celebración litúrgica. Todos los miembros de la iglesia están santificados por el bautismo, ya. Siempre que nos dejamos tocar por el Dios Trino, crecemos en el amor, somos santificados y santos. Cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, ya Dios nos está dando la gracia. Pero ahora nosotros debemos hacer efectiva esa gracia. Nosotros tenemos que hacer que esa gracia pise esta tierra y se extienda en todos los momentos de esta historia, en nuestro entorno y en nuestros ambientes, en nuestras comunidades y en nuestros grupos, en nuestras parroquias y en nuestros trabajos pastorales. Santificado sea tu nombre significa hacer que Dios se extienda por todos los rincones de la tierra. Los santos son amantes, no porque ellos sean capaces de amar por sí mismos, sino porque Dios los ha tocado y además porque ellos se han dejado tocar por Dios. Ellos transmiten a los hombres el amor que han experimentado de Dios, cada uno en su modo propio, a menudo original. Llegados junto a Dios, santifican también a la iglesia. Por eso estamos en comunión también con los santos que son intercesores delante de Dios. Y no es porque ellos sean los que hacen el milagro, sino porque Dios a través de ellos actúa. Y no tampoco porque Dios se haga el sordo, sino porque deja que también nosotros, sus hijos aquí en la tierra, podamos acudir a sus hijos que ya están gozando de esa gloria de Dios, de esa presencia de Dios, e interceden por nosotros. Por eso hablamos de esta comunión de los santos en la oración de la liturgia de las horas, en la celebración de la Eucaristía dominical y de todos los días, y en nuestra vida diaria. Tenemos esta comunión con los santos porque pasan su cielo apoyándonos a nosotros en el camino de la santidad. Son ejemplos, no son chamanes, como mucha gente en esas famosas cadenas de oración hacen pensar que los santos son como chamanes haciéndoles lo que ellos nos piden a través de las hojas que dicen tantas tonterías, y así se va a hacer el milagro, porque si no, entonces te va a pasar lo mismo que le pasó al presidente de Brasil y que no sé qué y que bla bla bla, que son puras tonterías. No se dejen engañar, que la intercesión de los santos no se entienda de esta manera. Ve y préndele una vela de esta manera, ve y lánzale esto allí al santo, ve y... No es así como funciona. Hay que imitar sus obras. Hay que saber conocer su vida para poder acercarnos a ellos y que ellos intercedan por nosotros. ¿Por qué se llama católica la iglesia? Pues esto decimos nosotros, católico del griego katholon, quiere decir, está referido a la totalidad, al universo. La iglesia es católica porque Cristo la ha llamado a confesar toda la fe, a todas las naciones, a conservar y dispensar todos los sacramentos. Vayan y díganles y enséñenles y háganles todo lo que yo les he dado y todo lo que yo les he enseñado. Esos son los sacramentos, a anunciar a todos la buena noticia, y la ha enviado a todos los rincones de la tierra, a todos los pueblos. Por eso es katholon, católica, a todo el universo. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Pertenece a la plena comunión con la Iglesia Católica quien se vincula a Jesucristo en unidad con el Papa y los obispos, mediante la confesión de la fe católica y la recepción de los sacramentos. Si hay esta unidad con la jerarquía y con la celebración de los sacramentos y con la participación de la evangelización y el anuncio de Jesucristo en la iglesia, porque no se trata solamente de persinarse, irse a hincar a la iglesia y salirse, sino también de comprometerse. La iglesia está fundada por Cristo para llegar a los más pobres, a los más necesitados.
De ahí que también se debe de extender a través de sus hijos la ayuda de Dios. Dios quiso una iglesia para todos. Por desgracia, los cristianos hemos sido infieles a este deseo de Cristo. La humanidad pecadora, la naturaleza que siempre tendrá, como dirá San Pablo, la espina del pecado para dividir, para no entender, para no ver con ojos de fe la jerarquía, los sacramentos y todo lo que involucre a la participación o a la celebración litúrgica y hacer presente a Jesucristo en medio de nosotros. El que no quiere admitir esto, pues está dividiéndose, separándose, sectarizándose, es decir, haciéndose su propio contenido de ideas, su propio evangelio, sus propias costumbres, pero no las de Jesucristo. Dios quiso una iglesia para todos. Por desgracia, la historia se ha encargado de enseñarnos que el hombre ha dividido esto que Jesús quiso que se continuara siendo uno, como el Padre Celestial y Él y el Espíritu son uno. Entonces, hoy estamos aún unidos entre nosotros estrechamente mediante la fe y el bautismo común. Todos hemos recibido el bautismo, el Papa, los obispos, los sacerdotes, y todos hemos sido bautizados. Por eso San Pablo nos dice: profesemos esta única fe, un solo Dios, un solo Padre y un solo bautismo. ¿Qué relación tiene la iglesia con los judíos si hablamos nosotros en esta continuidad de la historia de la salvación? Los judíos, de alguna manera, son los hermanos mayores de los cristianos, porque Dios los amó en primer lugar y les habló primero a ellos, fundando un pueblo desde Abraham. Por medio de la fe de Abraham, Dios hizo que su descendencia formara este pueblo que prepararía la llegada de su propio Hijo. El hecho de que Jesucristo, como hombre, sea un judío, nos une. Que la iglesia reconozca en él al Hijo de Dios vivo. Que la iglesia reconozca en él, en Jesucristo, al Hijo de Dios vivo, eso nos separa de los judíos. Estamos unidos en espera de la venida definitiva del Mesías. Para nosotros será la segunda venida de Cristo. Para los judíos no ha llegado el Mesías. Lo seguirán esperando. Esa es su fe, esa es su creencia, esa es su profesión. Y la tenemos que respetar. La fe judía es la raíz de nuestra fe. Eso es lo que tenemos que decir. La Sagrada Escritura de los judíos, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, es la primera parte de nuestra Sagrada Escritura. La visión judeocristiana del hombre, cuya ética está marcada por los 10 mandamientos, es el fundamento de las democracias occidentales. Es vergonzoso que los cristianos a lo largo de muchos siglos no hayan querido admitir este parentesco tan estrecho con el judaísmo y con justificaciones pseudoteológicas hayan contribuido a fomentar un odio a los judíos que a menudo ha tenido efectos mortales. El Papa, el Beato Juan Pablo II, con motivo del jubileo del año 2000, pidió expresamente pedir perdón por ello. El Concilio Vaticano II deja claro que no se debe imputar a los judíos como pueblo ninguna culpa colectiva en la muerte de Jesús en la cruz. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes y estaremos próximamente escuchándonos. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos.